Desde el paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente, Crónicas. Hoy con grandes invitados vamos a hablar del distrito de Cachí. Mi amigo... Mi nombre es Enrique Sada y soy bastante interesado en lo que es la parte histórica del pueblo de Cachí y las relaciones que han habido de tipo comunales también. También me interesa hablar sobre la participación muy importante de Macedonio Quesada, que fue como un ícono ahí dentro de la comunidad, aparte de que fue mi padre. Eso lo vamos a tratar más adelante. Mi amigo Francisco. Francisco Chinchilla, sí, Miguel, muchas gracias por invitarme a participar y hablar de lo que uno más quiere en esta vida, que es su propio pueblo, Cachí. Esperamos aportar algunas cositas importantes para él. Vamos a ubicarlos primero geográficamente. Vamos a ubicar a Cachí geográficamente. Cachí está ubicado en la margen este del río Reventazón o de la represa. Para los que más conocen la represa, tenemos la limitación hacia el este. Estamos limitando con los cerros del Guán, que vienen desde Tucurique hasta Tapantí, hacia el oeste, por la parte que pertenece al distrito de Santiago, que es San Genjal y Cuatro Calles, y al suroeste, con Jarraz. Y por la parte norte ya estamos con el sector de Tucurique. Tucurique, sí. Estaba al sur con Orozo. Sí, y al sur con Orozo. Sureste. Sí, más o menos. Estábamos viendo que él tiene visión en esos troncos de café. Me imagino en sus tiempos y todavía ahora, cuando cortan y apodan la leña para café y quedan formas extrañas, formas que solamente inspiran más formas, que Macedonio, tu padre y ustedes también han tenido esa visión, porque no es cualquiera que ve un tronco y no ve, pero si ustedes ven un tronco, ustedes dicen, bueno, usted va a ser ese tipo de arte. A mí me gustaría hablar de Macedonio más que del arte de la parte humana. La parte humana también. Sí, cuando Macedonio llega a Cachí, más o menos en el 37 por ahí. ¿Y dónde era él? Él venía de un pueblito que se llamaba Bermejo, que cerca de Quebradillo, pero que pertenece al Cantón Central de Cartago. Él venía de Bermejo, pero venía llegando más bien de la zona de Golfito. Allá estuvo trabajando en las bananeras y se pudo relacionar con muchos trabajadores de la época fuerte, más o menos cuando se estaban fortaleciendo los sindicatos allá, y entonces tuvo contacto con ese sector bananero. Luego se viene para Cartago, instala lo que es una pulpería en el barrio Fátima. Para la época mi madre ya estaba jovencita, ya ella empezó con los 20 años por ahí. Ya para eso empezaba mucho lo que era el oficio doméstico, que las muchachas de los campos salían a hacer oficios domésticos a la ciudad de Cartago, y en uno de esos trabajos se encontró a Macedonio. A concertarse, a concertarse, esa es la palabra. Entonces ellos se concertaban, hacían las limpiezas de las casas, por lo general, por el mal transporte que había, les tocaba dormir en el mismo lugar de trabajo. Y bueno, la cosa es que eso hizo que se conocieran en Cartago y Macedonio se viniera para Cachí. Pero desde que llegó a Cachí, Macedonio era una persona diferente al sector de obreros agrícolas que había en ese tiempo. No hablemos tanto de campesinos, porque era más que nada obreros agrícolas, trabajadores de la hacienda Cachí, porque él venía con otras ideas diferentes. Quizás Pancho se cuenta cuando él revolucionó totalmente lo que eran los portales de la Navidad. Macedonio hacía unos portales con un señor de Rubén Alcázar, donde absolutamente todas las piezas se movían. Mecánicas. Y no estamos hablando de electricidad, estamos hablando que cogía el agua por medio de una pel que le daba movimiento a todas las piezas. Con agua. Sí.
Y eso era todo un espectáculo comunal, porque todo el pueblo llegaba a ver esos portales. ¿Sí? Entonces, ya Macedonio empezó a destacarse por ese sector. Y luego, otro de las cosas importantes que hizo Macedonio en su época, muchísimo antes de que fuera considerado un artista o un artesano, fue también las mascaradas. Cuando se empezaron a hacer las primeras fiestas de Santa Isabel, se notó que hacía falta unas mascaradas. Y Macedonio llegó ahí con una técnica de barro el papel periódico, y muchos chiquillos, los dos y Pancho estarían entre esos, Francisco, y llegaban ahí a ojear a Macedonio, haciendo las mascaradas. Para ahí había llegado un señor también que venía un señor que era carpintero, que venía de Tres Ríos, don Rubén Alcázar, que hicieron complicidad rapidito hicieron complicidad. Entonces ambos se metieron en el asunto de los portales de movimiento. Un año lo hacían en la casa de Macedonio, otro año lo hacían en la casa de Rubén, pero siempre movido por agua. Hasta después ya pudieron comprar un motorcito y lo hicieron por medio eléctrico, pero los primeros portales fueron movidos por agua, por una zanja que pasaba atrás de la casa, que era la que daba movimiento a los péndulos. En ese caso, Macedonio sí fue una persona que desde que llegó a Cachilla llegó siendo diferente. Tan es así que en su época de campesino, cuando él sembraba chayotes, él sembraba en una ladera, en una parte muy alta. Entonces él veía que los chayotes se maltrataban mucho al llegar abajo. Entonces viene y empezó a tirar cables al estilo de las barreras, cuando los racimos son jalados por medio de cables. No recuerdo cómo llámese en ese momento. Una especie de andarivel. Entonces él empezó a tirar los chayotes abajo por medio de tablos, los tiraba abajo y abajo los recogía ya sanitos. Y eso fue toda una revolución allá, porque casi siempre en los pueblos, cuando hace alguien algo diferente, o no estás bien de la cabeza, o te coman a vacilón. Y Macedonio siempre trató de hacer las cosas diferentes. Cuando él descubrió también que sacaba los chayotes a Cartago y no le alcanzaba el dinero. Llevamos 5 en escuela y en colegio ya, y no alcanzaba el dinero. Entonces empezó a trabajar. Él siempre tuvo la habilidad para trabajar lo que era la escultura. La visión para trabajar lo que era la escultura. De hecho, que él se hacía sus propios santos y hacía las cosas en el pueblito de Bermejo, y sus propios juguetes. Debido a la pobreza que tenían, ellos se habían necesitado hacer sus propios juguetes. Exactamente. Cuando él vio eso, él descubrió que había un helecho. Eso es un helecho que le llamamos rabanico, que es muy fácil de trabajar y que se prestaba para hacer piezas muy grandes, y las empezó a llevar a la feria, aquí al mercado, junto con algunas figuras de café. Cuando en una de esas llegó doña Carmen Naranjo, que ya era ministra, y descubrió los trabajos de él, y le dice: Macedonio, pero usted es un agricultor y usted hace trabajo en esto. Y dice: sí, es que yo lo hago aquí para ayudarlo, no sé qué. Pero la verdad que tenían ellos para poder vender sus productos. Y doña Carmen Naranjo le dice: bueno, te voy a ayudar. Si vos te vas a la universidad y te animás, yo te meto una cita. Y se fue, habló con don, ¿cómo se llamaba el estudio general? Don Isaac Atoveja, San Felipe, y lo metieron a trabajar en la universidad. Y el mérito es la habilidad que tienes. La habilidad. Pero hermanos, no solo eso, Pancho. Sí, no. Explicar también. No solo eso, Miguel. Es que si a mí me dicen en estos momentos que vaya a la universidad a dar clases, yo, un campesino, una persona que estoy hablando de la tierra, yo puedo ir a enseñar de agricultura, de otras cosas, pero ir a enfrentarme a una universidad donde supuestamente están los académicos y donde están los chiquillos que ya llegaban con ilusiones profesionales, había que pensarlo. A enseñar. ¿Sí?
Y ya. Y él se animó. Y se animó y fue y se quedó. Porque se quedó. Cuando él salió de ahí, ya salió pensionado. Eso es el mayor mérito que yo le encuentro a Macedonio en este asunto. Aparte que eso hizo que se disparara completamente el asunto de la publicidad. Recuerdo la prensa libre y los titulares, el Excelsior, varios periódicos de la época empezaron a tirar titulares importantísimos ahí, del campo a la ciudad, del campo a la universidad, muchos títulos ahí, y eso hizo que él se pudiera cotizar en el nivel del arte, de manera que poco a poco va dejando la agricultura para dedicarse directamente a la artesanía, el arte. Terminó recibiendo el Premio Nacional de Cultura. Ya, inclusive cuando estaba finalizando su primera época de construcción o de fabricación, Sí. y con un gran mérito porque en ese labor que Macedonio realizaba era único casi en Costa Rica, porque vos estabas un poco interesado en saber cómo darle forma a una raíz de café. A mí me parece que Macedonio heredó del café de una marca muy importante, de una clase muy importante de café, que era el café arábigo. El café arábigo desarrolla una raíz tan grande, tan hermosa, que inclusive yo vi a Macedonio vender ahí en la Casa del Soñador una raíz casi que ni siquiera la tocaba. Y decía que ahí, así como venía, había que dejarla y se la compraba. Estos fueron uno de los primeros cafés que vinieron a Costa Rica. Sí, inmensos, eran de Sembraron en la 3, 4 metros de cachí, casi que todo estaba cultivado de ese café. Entonces, ya en esa época empezaba la hacienda de cachí a renovar ese café. Entonces, fue cualquier cantidad de raíces que Macedonio transformó en arte y en un recurso que le permitió a él vivir tamaño. Ahora nos contás un poquito de cómo se nace y las trabas que tuvieron y la ubicación que tuvo la Casa del Soñador. Sí, bueno, la Casa del Soñador, Macedonio la tenía conceptualizada o visualizada desde hace como tal vez unos 30 años seguro, desde el tiempo que entró a la universidad. Porque a mí que me arrimaba mucho a la casa cuando pasaba o venía, porque yo fui un gran amigo de él, siempre me contaba del asunto. Me contaba. Pero primero estuvo en la calle, ¿no? Y ahí se iba ahí lo vio uno donde se iba con uno hasta 2 sacos llenos de trabajos, y en el bus hasta costaba que montarse porque él viajaba en bus, lógicamente. Y ahí cuando ya me percaté yo, inclusive ya en ese tiempo yo estaba terminando un periodo que estuve en la MUNI, 86-90. Y mira, la municipalidad, me puede ayudar en Macedonio fue, allá invadió 2 terrenos públicos, uno que está donde llamamos nosotros la Cuesta Vázquez, antes de llegar a la represa. Porque eso era la calle que entrocaba esa parte de Cachí con Urasca, ya Elisa no había construido la parte de abajo donde se hace ahora. Y de ahí tenía la finca de Cachí un montón de años de no utilizarlo. Pero una vez que lo vieron a él ahí, de allá entró en problemas. Entonces lo que me estaba haciendo ahí, nos vamos. Y ahí como a los 50-75 metros nos metimos en un derecho de vía. Ni siquiera era del ICE, la del MO. Pero el mismo ICE le obstaculizó los funcionarios que estaban por ahí. Y también le cayeron a nivel de la municipalidad. Y en una creo que no duramos 3 días andando ahí buscando una opción cuando pasó la hija de don Alex, que murió a principios de este año, Marigol, y lo saludó, porque siempre lo saludaba. ¿No saben qué anda haciendo ahí? Se arilló ella, y ella le contó. Y le dice, suba ahora arriba para que hable con el barrio de la que llamábamos Chigrón. Sí, Chigrón. Y de ahí fue donde surgió la solución para que Eduardo viniera, bajara con él. Y Macedonio, ¿qué es lo que usted quiere? Es aquí.
Y pues un montón de piedras, las piedras que el río Naranjo, ese río Naranjo había subido en hace tiempo ahí. Macedonia las dejó ahí, él no movió nada, entonces no entraba ahí. Ahora las piedras están. Y el espacio tan reducido que iba a tener, lo subí arriba, puro ciprés y una cañuela que utilizó para borrar en aquel tiempo, en el 90. Y así nació la Casa Soñador. Duró tamaño tiempo. En esa casa hubo complicidad también de parte de la municipalidad. Sí, claro. Porque la municipalidad ayudó, sobre todo debemos agradecer en esta ocasión, quiero decir, a Mario Morales. Mario Morales se hizo, digamos, de la vista gorda, siendo ejecutivo municipal. Carlos Morales, sí, Carlos Morales, pero él se hizo la vista gorda, más bien le cooperó a lo que pudo a él para que él pudiera construir y ponerle muchos pelos de. No, la vista gorda, pero es con descendientes, sí, un proyecto que vale la pena. Fue parte de un proyecto. Sí, exactamente. Él cooperó mucho en ese sentido, junto con otros amigos macedonios, cuando ya. Pero les voy a poner la parte que quizás muy poca gente sabe. Cuando yo hablaba hace un rato que Marco entró a la universidad y estuvo 2 años en la universidad, también hubo gente que estuvo en contra de él. Claro, la parte sí, seguro académica. La parte académica de la universidad. Porque en ese tiempo, y eso quiero decirlo claramente, Macedonio es un referente ahorita. Ahorita es un referente porque ante Macedonio, el artista primitivista, el artista empírico del campo, no era considerado artista. No, ellos simplemente ni siquiera eran considerados. Artesanos. Eran artesanos, pero los de la élite eran los que mandaban, los de la élite, o sea, los que venían de Europa, los que se ponían en la universidad la Universidad de Costa Rica, los que graduados en Bellas Artes, esos eran los que eran considerados artistas. Pero a partir del fenómeno macedonio, ya el arte primitivista fue considerado como parte de la idiosincrasia costarricense y parte del arte. ¿Y aún tienes alguna pieza de Macedonia que me imagino que no están a la venta? No, ya los macedonios que quedan en la casa ya no lo tenemos, también es parte de la casa. Hay una de la decoración de la casa, es arte, totalmente. ¿En tu casa? No, de la casa, las puertas, Y las ventanas. Y las unas ¿cómo se llama? Unas obras que hay de un Cristo de una madera especial, etcétera, hay varias ahí. Sí, hace un tiempo, ahí peloteando con una gente, decíamos que por qué no hacíamos kioscos en el camino para fomentar el turismo, o tipo food route desde Bajejada hasta Cachín para fomentar el turismo. Y este señor de Paraíso decía que por qué no hacíamos la casa del soñador, o sea, digamos, igual, para fomentar el turismo como modelo, como prototipo, como por ejemplo, la gente que va a San Carlos pasa por ¿cómo se llama? Llega al parque de San Carlos y los ve ese majestuoso, los cipreses y todo muy lindo, ven esa gran carreta al otro lado y ya uno se identifica. Entonces, como prototipo, que pueda, digamos, que pueda en Cachí, digamos, fue una propuesta que nada más peloteando, pero él propuso la casa de Macedonio, la casa de Soñador. Hace unos años Macedonio también había pensado en que, pero él pensaba en grande siempre. Pensaba en un cementerio, ¿te acuerdas, Pancho? En el cementerio de artistas ahí, no sé qué. Pero hace unos años surgió una idea muy bonita, que por cierto, como todo, siempre tienes que luchar de piso. Y cuando Marigol dio un terreno ahí para que los artesanos pudieran montar una especie. Yo estuve en esas, ¿verdad, Pancho? cerca de la Casa de Oigo, 100 por 100 metros. A la pura parte. 5.000 metros. Sí, eran, pero fueron medidos y limpiados de café y todo. Pero había un proyecto muy bonito y que era muy original, que era construir una ciudad tipo Guayabo ahí. O sea, una cuestión tipo Guayabo ahí
con una serie. Hay un diseño que lo hizo una estudiante, no, ya creo que graduaban del tecnológico, ahí está ese proyecto. Sí, tipo Guayabo, ahí con sus casitas ahí donde los artesanos pudieran vender sus trabajos y todo, y que era muy viable económicamente, porque ellos tenían hasta el terreno ya, pero como siempre hay gente con mentalidades más de grande, ya empezaron a hablar con la Universidad Latina y no sé qué, y nos trajeron un edificio multimillonario que jamás estaba al nivel. Perdón, hay un término que estamos usando para Cachi, de muchas cosas de estas que se han perdido, o sea, se han dejado de hacer, como la famosa también compra que pretendemos nosotros del beneficio. El término que estaba usando es que para Cachi ha habido mucha inacción comunal y poca gestión en algunos temas en donde las oportunidades se han dado, y esa es una. Yo creo que es para todo el cantón, y eso hay que señalarlo. Porque venimos de un pueblo que es somos jornaleros de hacienda, donde era levantarse, comer, trabajar, pero hay mucho dormir. talento. Sí, no, hay mucho talento. Sí. Por eso, digamos, ¿cómo era ese Cachi de ustedes, el de ustedes? Sí, a mí me parece que para terminar, porque con los jóvenes se puede hablar mucho. Sí, pero ¿qué les tocó? Y a mí me gustaría que contaras lo de cuando le llevaba la leche y el agua a los... Bueno, nosotros somos de una generación, entonces como yo, en donde esa parte de haber sido o no agricultora, él me lo señala bien. Yo creo que casi más que agricultores, lo que ha habido muchos obreros agrícolas, por la dependencia que se tenía con la hacienda. Eso quiere decir, vean la diferencia que hay con San Miguel, San Jerónimo, Urasca y el mismo Loaiza con el centro Cachi. En Loaiza, en San Jerónimo, Urasca y San Miguel, ustedes encuentran agricultores puros. En el caso de Cachi, difícilmente uno que otro, porque casi que la mayoría dependían de las labores agrícolas, porque la hacienda tuvo caña, o sea, eso quiere decir que se producía dulce, tuvo ganado, tenían lecherías. En sus tiempos de apogeo tuvo un aserradero que suplía casi que a toda la población, porque la hacienda construyó casi que la mayoría de las casas, donde después por los problemas inclusive económicos que la misma hacienda tuvo, la gente tuvo que optar por recibir el pago de unas prestaciones con terreno y con una casa no en buenas condiciones ya en su época. Somos de esa generación y es necesario señalar que a pesar de que hubo un gran apogeo para una hacienda cafetalera de cientos de hectáreas, también ha habido problemas muy serios de tipo socioeconómico. A nosotros nos tocó vivir eso. Yo señalo eso de los años 60 al 75. Pero las coyunturas que se dan es esta, por ejemplo, una quiebra en los años 63. Y la llegada de dice, pues salva. Además, yo veía al mismo Macedonio de mi papá estar trabajando en el ICE, secando la pólvora con la que dinamitaban los túneles. O sea, ellos fueron obreros del ICE también. Se convirtieron, bueno, mi papá en jornalero, pero también él aprendió a manejar y manejaba maquinaria de la finca. Macedonio también, pero Macedonio era un poco más independiente, siempre lo fue. Y la finca le prestaba algunas parcelillas por ahí, entonces sembraba chayote, etc. Eso por la agricultura de subsistencia que tuvo que darse. Se da así, sí. Pero en el caso nuestro, de la generación de las niñas nuestra, era que sí, la mayoría de la gente trabajaba, pero la finca era condescendiente, entonces los lotes eran muy grandes, específicamente para solo tener la casita y tener un gran patio. Exactamente, entonces hasta podían darse el lujo de una vaquita por ahí. Y yo tengo el recuerdo de que como la finca misma suplía los bananos, que todo el mundo comimos en su tiempo,
en sustitución no, sino como adelanto a no consumir mucho pan, que era bueno. Las cáscaras y demás que en una bolsita nos daban para llevarse la fulana y tal para las vacas, entonces uno se devolvía con una botella de leche o con leche agria o sea que eran las especies de canje un trueque sí, de productos, pero era casi una costumbre para de la época de Lice yo recuerdo, tengo un grato recuerdo de que mi mamá puso con los recursos que obtenía de la venta de café. Por cierto, no me expliqué nunca por qué Lice en algunas horas no daba el café. Por ejemplo, salía los peones que inclusive trabajaban, no siendo de Cachí, vivían en el plantel en Urasca, salían desayunados, pero a las 8 necesitaban café. Y a las 11 o no sé qué horas les daban su almuerzo, pero a las 2 de la tarde necesitaban café. Y yo estando en la escuela, a veces yo o otro hermano en la mañana o yo en la tarde, subíamos las gradas que existían de la represa hacia el plantel, con una bolsa de mecate así llena de medias de café, hirviendo en España. ¿En termo o botellas? En botellas con tapones de lote. Y en una palangana por separado, que era lo que se acostumbraba mucho, empanadas de toda clase, de frijol, de papa, etc. Y mi mamá puso en la casa los primeros muebles de madera de un señor que era creo que era San Rafael de Remono, Varela, Julio Varela. Punta de café y punta de... Sí, y fiadito, dijo el otro. Porque ni se pagaba a las 11 de la mañana los sábados. Ellos sacaban la libretilla y empezaba a recoger en una bolsilla que ya son aquí. Esa era una reactivación económica que recibió Cachí por parte de Lice. Y sabemos que inclusive el mismo promotor del proyecto de Lice, en confabulación con Denfo y con José Figueres, el presidente de la época, fue el mismo Alex Murray, que en ese tiempo era presidente ejecutivo de Lice. Entonces Cachí pues recibió esa buena parte del Estado, porque eso fue lo que salvó, me parece a mí, económicamente de que Cachí se fuera a un precipicio económico. Muchos conocemos gente de Cachí, están en San José todavía, como las generaciones nuevas por ahí visitan mucho Cachí, pero con una gran nostalgia. ¿Y el comisariato ya estaba? Lo contó Fernando Gutiérrez. Sí, el comisariato ya estaba. El comisariato como tal, en su tiempo jugó un gran papel. Un gran papel, que era el centro económico de Cachí, en el sector donde estaba el beneficio, había un comisariato. Y el otro que era la hacienda propiamente, sí. El de abajo era propiedad de Luzmán. Sí, de Luzmán. Y el de arriba era la hacienda, pero ahí se daba lo mismo que se daban las bananeras, la compra con boleto, un negocio redondo. Era un punto de encuentro. Era un punto de encuentro, pero ahí te pagaba con boleto. Tú llegabas, la hacienda te pagaba con los boletos del café, ahí compraba, o también te daban el fiadito, te apuntaban en la libreta y al final venía la reducción del salario. O sea que la plata daba vueltas en la misma hacienda, nunca salía, ahí estaba. Era una cuestión, bueno, de hecho en las zonas bananeras. ¿Y lo pagaban con efectivo? Se pagaba con efectivo, sí, a los trabajadores, pero ya lo que era propiamente, lo que era la cosecha era con el boleto. El pago del café. Sí. ¿Y había pipirín? Sí, había todo. Totalmente, Desde una pala hasta una camisa encontraba usted. Era un negocio totalmente. Igual que el de Mario Guzmán, que era un comisariato donde encontrabas botas de hule, ropa, pantalones, hilo, tela. Vendían tela para que la gente pudiera... O sea, nunca nadie comprara Cartago, un pantalón. En ese tiempo no era necesario, además de que el dinero no alcanzaba para comprar la ropa. Tanto. Y el servicio de bus raquítico, porque era una sola salida y una entrada al bus.
que en su tiempo la gente no conoce, la mayoría de la gente cachí, solo de nosotros y otros, recordarán que la entrada de Cachí era abajo donde se cerrara. Por Loaiza. Sí, a salir a Loaiza. El Loaiza fue trasladado en su época totalmente arriba, a otro sector. Porque ahí en ese sector lo llamaban el Apagón y el puente se denominaba el Casimiro. El famoso puente Casimiro, que después lo trasladaron creo que a Siquiles. Loaiza era, seguía hacia Cachí, Loaiza era una entradita a la derecha. Ahí estaba la escuela, ahí estaban las viviendas en su mayoría. Y unos cafetales de la misma finca, que es aquello Agos, de todos aquellos llanos que ahora se ubica Pelarica hacia acá. Eso antes se conocía como Pacheco, no sé por qué seguro en otros tiempos perteneció a alguien de ese apellido. Pero sí, la entrada de Cachí era en ese sector, por el apagón. No hay que entrar. Sí, el asunto del comisariato siempre fue un punto interesante, porque ahí también vendían las bebidas espirituosas. O sea, ahí todo el mundo llegaba a tomarse su traguito y con relación al trago vieron muchas cosas también. Cachí es que hay que volver un poquito más atrás, porque la división de la tierra de Cachí fue diferente a la de Orosi. En Orosi, digamos, hubo un auge de la pequeña propiedad, mientras que en Cachí sobre todo fueron pequeñas haciendas que fueron absorbidas por una sola hacienda. Eso hizo que la población de Cachí fuera en mayor parte emigrantes. En Cachí se encuentra familias de Puriscal, de Turrialba, de todo el país se encuentra gente, Heredia, Turrialba, Aquiares. O sea, lo que ahora hizo un trabajito sobre la genealogía de Cachí, buscando más que nada de dónde venían los apellidos cachiceños. Me di cuenta que Cachí era un pueblo inmigrante. La gente de Huasca, por ejemplo, casi todos vienen de la zona de Oyamuno. Eran gente que llegaron ahí a trabajar a Oyamuno. La parte de Bolio, Guatuso, Bolio y Loaiza era gente sobre todo de Orosi, de la parte de Orosi. Alto de Araya, Orosi, que esas fueron las partes de las tierras comunes. Esas eran las partes que eran las tierras de los indios, que posteriormente le fueron quitadas a los indios para convertirlo en los mismos cafetaleros cartagineses. Ya con el auge del café llegaron y les arrebataron esas tierras y lograron adueñarse de todo lo que era prácticamente lo que estaba en el distrito de Cachí, desde Huasca hasta la parte de Baiza. Y era oscuro, no había luz, no había nada. La luz es algo muy interesante. Fernando Gutiérrez sabe mucho de esto. El papá trabajaba en la planta. El papá trabajaba en la planta y ahí tenían una planta. Nosotros fuimos el primer pueblo en tener luz, muchísimo antes que Paraíso. Tuvimos luz nosotros. La hacienda le permitía a las casitas de los trabajadores un bombillo de 50 watts, era de los mínimos, que las familias muy ingeniosas, porque era para alumbrar una parte de la casa nada más. Entonces hacían unos huecos en la parte de la pared arriba, clarito, entonces ponían el bombillo para alumbrar la sala y el cuarto. Entonces el bombito le alumbraba las dos partes. ¿Sí? Cachí tuvo eso, Cachí tuvo un desarrollo como muy de lo que podríamos decir lo que sería prácticamente socialista, ¿ah? Porque todos compartían, eran iguales, todos tenían las mismas casas, los mismos muebles, todos tenían, si se moría alguien, la hacienda les daba los ataúdes, bancos de madera, el piso de tierra, camas de madera, camones, esteras. La gente se iba a coger el agua del río, o sea, era prácticamente. La acera ya no era en el piso, sino había camas. Sí, las camas. Ya era casi, era una tierra de iguales, digamos. Eso que me señala el agua hace un dato de que movía más o menos. El portal es aquella seca de Pueblo Nuevo, que movía, pasa por el colegio, van, por donde llamamos mercado, a mover esa planta.
porque se nutría de tanto el río Naranjo que viene de Peña Blanca, desde Quintales, como el río Sordí. Entonces había una confluencia de esos dos ríos ahí, casi que obligada, porque los ríos Naranjo lo traían desde arriba, de Peña Blanca, canalizado. Pasaba por como a 50 metros de la escuela de Peña Blanca, se venía y pasaba por todo Pueblo Nuevo, entonces ahí hubieron muchos. ¿Y el sistema de agua potable? El sistema de agua potable, originalmente la finca no nutría. Pero hay la finca de la donde llamamos Chilamate. Porque la verdad tienen bastante agua. Y por primera vez fue en 1953 que se instaló un acueducto municipal. Desde ese tiempo hacia atrás, la finca surtía casi todo lo que es agua pasable para el centro. Pero puso tuberías en cada casa. Sí, claro. La hacienda. Sí, claro. El famoso tubo de hierro que lo continuó la municipalidad. Desde el año 53 la municipalidad empezó a prestar servicios. El ICE representó un gran papel en la parte socioeconómica de los cachiceños, porque digamos la gente estaba acostumbrada, digamos, a que salían a las 2 de la tarde, se iban a mejenguear, se iban a cacerías, se iban a coger pájaros, que eran los deportes de la época, digamos. Pero cuando viene el ICE, ya el ICE les permite trabajar horas más tarde, les permite ganar extras, les permite mejores salarios. Eso hace que el ICE venga y les permita a ellos también acceder a más comodidades. Entonces, si en ese tiempo que trabajaba el ICE era de orgullo, y la gente se ponía la camisa del ICE hasta para ir a bailar, para que supieran que la gente trabajaba en el ICE. Porque eso les permitió a ellos ya, digamos, acceder al techo de zinc, ya quitar la teja, ya acceder a las ventanas de vidrio, que era un lujo para los cachiceños tener una ventana de vidrio en el piso de madera, muchos lo quitaron y ya pasaron a cemento, porque todos los pisos eran las casitas eran de madera. El acceso a los tanques sépticos en vez del hueco. Eso se dio más que nada, pues, Pancho, en el gobierno de Carazo. Ya para el gobierno de Carazo, cuando hubo una política de letrinas sanitarias, que se empezaron a repartir, ¿te acordás? Ya, pero antes no, antes era ir al cafetal. Antes de eso, nada de ir al servicio, había que ir al cafetal. Pero, bueno, más o menos en el gobierno de Carazo se empezó a ver un programa de concienciación y educación sanitaria, donde le empezaron a dar los servicios sanitarios de hueco. El mismo gobierno les daba las letrinas. Letrinas ya hay otro acá. Sí. Pero con el ICE la gente tuvo un acceso económico más grande. Claro, después lo pagaron con enfermedades, eso hablaremos después. Pero entonces la gente empezó a ver más dinero y empezaron ya a mejorar sus casitas, y entonces ya dejaron de ser la misma clase social para convertirse en una clase sobre otra clase. Un estilo de la misma clase diferente. Un cambio de estilo de vida. ¿Sí? ¿Y ustedes jugaron bola ahí en la cancha, en la plaza? En la calle. En la calle. Y habían como unos 3 o 4 sectores de la misma finca. Planicies que se daban ahí. Peña Blanca tenía como 2 sectores donde se jugaba. Y se jugaba entre equipos de los barrios. De barrios. En Bolio, donde llaman Zaparole, ahí hubo otra cancha que era para Bolio. Y ya en ese tiempo empezaron a mejorar lo que era la cancha de Oicachí, pero originalmente inclusive jugaban al costado norte de la iglesia. Y empezaba la mejenga aquí como a las 4 de la tarde hasta los profesores. No, esas mejengas empezaban a la 1. ¿A la 1? A la 1 de la tarde, es que no se cuenta de eso. Sí. Hay gente ahí que ya a las 2 de la tarde no había cosecha de café, porque antes la cosecha terminaba como a las 9, después del trabajo, a oír las novelas en el radio. Exactamente. En las tardes y a mucho roto, sí. Y entonces y María. el fútbol derecho de nacer. era lo predilecto de la gente, pero a ese nivel de barriada, ¿verdad? Pero se jugaba a media calle, de todas maneras. Para subir a Peña Blanca vos ibas ahí y de 1 de la tarde en adelante aquello era, o se hacían las famosas canchitas ahí para jugar con bolas hechas de papel y otras cosillas,
O las Y si no, villas, y si no estaban volando a los chumicos. Y vos le entraste al fútbol. no, siempre fui de los más malos. Hacían las leyendas y al final me decían dale con cualquiera, porque yo no era significativo Para nada. rellenar. Sí, Sí, entonces no, Cachí en esa vida de hacienda y en el periodo ya un poco de donde la gente después de lo del I se aprendió otros oficios, albañilerías, carpintería, se trabajaba mucho, inclusive muchos fueron a otros proyectos y aledaños ahí, por ejemplo Rimacho. sí. Y esa relación entre Oroz y Cachí como buenos operarios del ICE tomó fama. Ya el ICE buscaba a la gente que había tenido la experiencia de Cachí, de Oroz y de Rimacho para ir a, no sé, a Arenal Era otro proyecto. y a otros futuro, sí. que necesitaban de ellos. Y la casa del soñador aún está abierta, ¿qué horarios tienen? La casa del soñador es un caso atípico, le puedo decir, porque ahora cuando vino la epidemia esta de la pandemia esta, hubo un momento crítico, muy crítico, donde se paró totalmente lo que era el turismo. O sea, cero entrada de aviones, cero entrada, la cuestión de los vehículos que permitían circular unos domingos y otros no. Entonces eso hizo que se entrara en una crisis ahí de tipo económico. Pero ahí se mantiene todavía, está mi hermano trabajando ahí y se abre de lunes a domingo y de lunes a sábado, pero ya no se abre los domingos. Y ahí se mantiene. La casa del soñador en realidad es parte también de la historia de Cachí, porque la casa del soñador fue el primer lugar turístico de Cachí. Cuando la gente empezó, cuando Macedonio hizo la casa del soñador, él fue muy sabio. Él veía que a futuro la gente iba a estar viniendo a la represa, a ver la represa. Entonces, él viene y él se instala ahí. Pues la casa del soñador fue primero que la casona del capitán. Casi que lo hizo paralelo con la casona del capitán. No, ¿Qué fue? Unos 10 años después de la casa del soñador. Sí, pero digamos Macedonio fue muy visionario porque él sabía que inclusive en la casona capital era lo que iba a nutrir el turismo principalmente internacional. Sí. Y hubo una época en donde Macedonio casi que subsistía con las compras de ese tipo de turismo. Lo que pasa es que cambió ya. Él dice que estuvo fue el primero, pero yo diría que único en el cantón, porque yo no conozco en Paraíso algo similar que trabajen la madera, No sé, a nivel el arte de cómo lo hace. Pero no específicamente en un lugar, ¿No? y en donde inclusive a él le tocó desarrollar ahí algunos cursos y prestar esa colaboración a alguna gente que medianamente algo aprendieron de eso. Perdona, pero si a mí me gusta, cuando me hablan de Cachí yo me emociono. Cachí es un pueblo que tiene esa cualidad de que fue tocado por las artes. O sea, en Cachí usted encuentra cualquier cantidad de artistas, cualquier cantidad de personas con grandes habilidades artísticas, no solo en el área de la escultura, sino también en el área de la pintura. Hay montones de pinturas. Claro. Ahí está Miguel Sojo, que sobresalió en su época. Martín también, Martín Calderón, que Martín fue todo un maestro ahí, que hizo todo un semillero de personas en el área en cuanto a la escritura también. Tenemos creo que son 4 o 5 escritores ya que escriben poesía y que publican. O sea, el Cachí en cuanto a esa parte, la parte artística, desde muchos años atrás, empezando con don Humberto Gamboa, un señor campesino que fue maestro de escuela en San Isidro de General, que incluso la biblioteca de San Isidro de General tiene su nombre, es un paraiseño, de los Gamboa de aquí, y un cachiseño también, porque bien se quedaron en Cachí. Gamboa Alvarado. Gamboa Alvarado. ¿Y el cáncer está vivo? Don Humberto Gamboa, él escribía poesía y escribió 5 o 6 libritos de poesía, y que para eso realmente, también para eso tiene esa habilidad que no reconoce muchas veces a las personas que han salido de aquí, de la parte artística.
Y Humberto Gamboa merece un lugar, así como se lo merece allá y se lo dieron allá en San Isidro General, también se lo merece acá, porque es un paraíseño, los Gamboa son legítimos del paraíso. Es el Alcázar que mencionaba que fue con pinche, no sé, en las mascaradas y los asuntos de los portales. Es el papá del Rigo Alcázar, que murió hace poco, que fue el que heredó el asunto de las mascaradas. Muy lindas mascaradas. Sí, bueno. Entonces, Yo siempre le pedí que me hiciera mascaradas a escala, sí. pero nunca me las logró hacer. No, es que él trabajó más que todo la mascarada A gran de escala. fiestas, ¿sí? De festejos y demás, pero sí, esa es el que heredó lo de Doña Casa, pero Doña Y no Casa. debo más, bueno, ahí quedó ya. No, me parece que ahí quedó, ¿verdad? No, él realmente que tiene la habilidad y que es muy capaz de ser hijo de Rigo Johnny, pero que habla por otros rumbos, ¿verdad? Ah, sí. Pero si Johnny explotar ese arte, porque él es un artista neto, lo trae en la sangre realmente el arte, él podría generar y dar mucho a Me Paraíso. disculpa porque me encantó, yo creo que de casi solamente él. Sí, sí. Bueno, pues en el colegio había un profesor muy bueno, Feliz. Don Eligio, sí, pero no creó semillero. Sí. Es que Macedonio ya hacía escuela. Macedonio sí de escuela. Yo recuerdo, Pancho, cuando Macedonio hacía las máscaras, que llegaba Antonio, llegaba vos, llegaba Gili. O sea, muchísimos chiquillos ahí a dar vuelta y Macedonio los dejaba pelotear ahí con el balón, que jugaran, que hicieran. Él nunca se cerró a solo ellos, sino él siempre trató de hacer escuela. Cuando hizo la casa del soñador, pensó también en una escuela, de que los chiquillos llegaran ahí a tratar de tocar la herramienta. Él recibió mucho apoyo de aquella organización que se denominaba Artes y Tradiciones Populares. Él era ligado ahí o afiliado, pero recibió mucho apoyo de ellos y él siempre tenía en mente, lástima, que no pudo continuarlo, pero lo de él era transformar esa Casa del Soñador en algo importante de proyección de Cachí en el arte. Y desgraciadamente no le dio tiempo. Pero, como dijiste vos hace un rato, la Casa del Soñador tiene su nombre a nivel nacional e internacionalmente, tal vez no como el único, pero sí el que ha sido persistente. No, y es todo bonito porque si yo digo la Casa del Soñador, tú ubicas. Cuando se ubica primero en Cachí y luego en la entrada de Cachí. O sea, ya es una referencia que sí. No, más bien agradecerles porque pues haríamos que hable de Cachí y ustedes son nuestros grandes invitados hoy para ver cómo era esa historia primero de Cachí, de ese gran macedonio que ha dejado un legado y lo esperemos que se siga reproduciendo en Cachí porque necesitamos el arte, ¿verdad? Necesitamos parte de él. Cuando estábamos hablando, Miguel, aquel día que se dio lo del famoso plan regulador para el cantón, yo siempre me ubico principalmente en ver cómo Cachí queda bien afianzado en esos temas, de un plan regulador que refleje lo que Cachí, la principal fortaleza de Cachí, bueno, hay varias, pero la principal fortaleza de Cachí es el agua. Sí. Y no es solamente la que tomamos, hasta de la misma que nos cae, que a veces nos hace daño. Entonces, somos una zona de protección casi que al 90%. Pero eso no quiere decir que no tenga posibilidades de desarrollo. La presencia en aquella época, y teniéndola todavía hoy, no como hacienda, sino como fincas de una familia que le da un gran servicio a Cachí, creo que se va a convertir en una gran oportunidad. No importa que en estos momentos pues, los burras ya estén queriendo no deshacerse, yo no creo que es deshacerse, sino de fortalecer económicamente lo que tienen vendiendo algunas áreas o desarrollando. Entonces, yo le digo a la gente de Cachí y principalmente a la nueva generación de que Cachí tiene un futuro muy prometedor. Pero siempre y cuando cuidemos lo que tenemos y el principal recurso es el agua. Que todo tiene que circular en este mundo.
Cachí ha sido un pulmón y será siendo un pulmón para Costa Rica. Y ahora le tocará desarrollarse, que poco a poco, que ojalá que sea controlado y que sea bien adecuada la forma que logramos. Sí, de verdad nosotros no, bueno, por lo menos personalmente a mí no me interesa tener un cachí urbano, para nada. Yo quiero tener el cachí rural. Nosotros no lo vamos a ver. El cachí donde nos criamos nosotros, Sí. donde existía esa libertad de poder andar en cualquier parte que estuviéramos, siempre era nuestro, así fuera de los burros, así fuera de los ángeles, cualquier parte, no encontrábamos una cerca que nos dijera, de aquí no pase, señor, porque esto es propiedad privada, ¿no? Como vamos a ver ese cachí, con esa entrada, con esos árboles de corteza amarilla, que por cierto se ven preciosos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias.